Jacobo Grinberg Silverbaum. Los chamanes de México, volumen 6. La voz de Ver. Primera parte. El desarrollo de los chamanes. Capítulo 2. El desarrollo de los niveles de la conciencia. En el capítulo anterior, presenté una clasificación de los niveles correspondientes a los hombres de conocimiento y analicé algunos criterios en los cuales me basé para desarrollarla. En este capítulo extenderé este análisis hacia el desarrollo general de los niveles de la conciencia, considerando como un caso particular el de los hombres de conocimiento de México. El desarrollo de la conciencia acontece simultáneamente con una ampliación en la capacidad de unificar información por parte del observador. En esta expansión, lo que un ser humano vive como yo o ego se transforma en un nuevo estadio, en contenido observable, apareciendo un nuevo yo que vuelve, en el siguiente nivel, a transformarse en contenido observable. Estas transformaciones expanden la capacidad de unificación del observador hasta que en niveles avanzados, después de muchos cambios, el siguiente yo que aparece se vuelve indistinguible del observador mismo. En otras palabras, y utilizando ejemplos para aclarar lo anterior, en un primer estadio de desarrollo, un ser humano puede identificarse con su cuerpo, considerándolo como su verdadero yo, hasta que es capaz de observar su cuerpo como un todo unificado. Cuando esto sucede, la consideración de identificación corporal cambia y el yo se vive como más cercano del testigo del cuerpo que del cuerpo mismo. Lo que antes se vivía como yo se transforma en contenido observable desde una plataforma de observación más trascendente. Cuando el cuerpo deja de identificarse con el yo, posiblemente la mente pase a ocupar su lugar, aconteciendo ahora una identificación del yo como la mente. Un siguiente estadio de desarrollo ocurre cuando la mente se transforma en contenido observable. En un momento, la identificación yoica con la mente cesa y aparece una nueva identificación del yo que pueden ser los sentimientos o las emociones. La identificación con las emociones cesa cuando éstas pueden ser observadas. En este momento, el yo emocional se transforma en contenido observable y aparece un nuevo yo que ya no es ni el cuerpo, ni la mente, ni las emociones, sino algo que las incluye y unifica en un nuevo nivel de observación. Cada nivel de observación corresponde con un cambio de conciencia. El yo que antes se vivía identificado con el cuerpo, que después se asociaba con la mente y que más tarde se relacionaba con las emociones, ahora incluye dentro de sí y por lo tanto unifica cuerpo, mente y emociones en un acto de observación más trascendente. El observador es uno, sin embargo, es inalcanzable porque cada cambio de nivel de conciencia transforma y puede ser observado. La capacidad de transformar el contenido, en donde el contenedor siempre es el observador que se encuentra en el siguiente paso de desarrollo, indica que el observador es el guía del proceso. En otras palabras, cualquier ser humano que sienta poseer un yo, lo vive como esencial inalcanzable hasta que es capaz de observarlo. Cuando lo observa, lo sobrepasa, y la sensación yoica se vuelve a transferir a una esencia inalcanzable, que ni es esencia, ni es inalcanzable, pero se presenta como tales por ignorancia. En este camino, la conciencia cambia de nivel acompañando al observador y siendo guiado por él. El observador no cambia, siempre se encuentra allí manifestándose como el yo siguiente por alcanzar. A medida que se avanza en este eje del observador, se activa un proceso de influjo energético, dado por la sincronía con la direccionalidad ascendente del proceso evolutivo de unificación. Este último proceso es el guía de la evolución y se empezó a manifestar cuando varias partículas elementales se unificaron en un átomo. Se siguió manifestando cuando varios átomos se unieron para formar una molécula, y después cuando varias moléculas dieron lugar a una proteína. La direccionalidad de unificación dio un salto enorme cuando apareció la primera célula y luego el primer organismo multicelular. Cuando la conciencia se coloca en este mismo eje direccional de unificación, recibe el influjo de la energía que guía el proceso.
La experiencia que se activa en el sujeto de la experiencia al recibir este influjo se llama felicidad y estado de gracia. De hecho, el resultado de continuar transformando el yo en contenido observable es la iluminación y la liberación con respecto a los acontecimientos del mundo concreto. Esto es así porque el desapego con respecto a las identificaciones restringidas trae como consecuencia el descubrimiento de lo real, y lo real es el yo puro, no identificado más que consigo mismo. Simultáneamente, con el proceso de expansión del contenido unificado en el acto de observación, y como resultado del mismo proceso, se activan funciones de percepción y de poder que colocan a quienes los experimentan en el eje de desarrollo tratado en el capítulo anterior. En el volumen 5 de esta serie, se presentaron evidencias experimentales demostrando que, a medida que aumenta el número de elementos unificados en una función, ésta aumenta su complejidad. Trasladando esta conclusión al tema que estamos discutiendo en este capítulo, podríamos decir que, a medida que el observador incorpora en el acto de observación un mayor número de elementos, se activan funciones de incrementada complejidad. La incorporación de un mayor número de elementos a un acto de observación ocurre como resultado de la transformación del yo en contenido observable. Más adelante profundizaré en el comentario del maestro Chang Han Sham, 1545 a 1673, al Len Yenching de Buda, o Surangama Sutra. El órgano de su conciencia sexta, esto es, su conciencia séptima, identifica la percepción característica de la conciencia octava, interna como ego. Manejaré este comentario como evidencia de que la transformación del yo desde una identificación hacia un contenido observable y percepción característica ya era conocida como técnica desde hace siglos, reconociéndosele como procedimiento indicado para obtener la iluminación y como método natural de la evolución, mediante el cual ha despertado nuevas funciones en los organismos biológicos. En la clasificación de los niveles de los hombres de conocimiento, lo anterior se aplica con claridad. El chamán nahual es el ser iluminado, quien ya no se identifica con nada concreto, y el que tiene un gran poder sobre la materia y otras conciencias. Su poder resulta de la activación de funciones complejas como resultado de su expansión. Ya veremos en el siguiente capítulo algunas de estas funciones y sus fundamentos. El chamán siente como yo lo que el chamán nahual experimenta como contenido observable y como experiencia característica. El chamán está por debajo del nahual porque todavía se identifica con instancias yoicas que el nahual ha trascendido. De la misma forma acontece con la relación entre el psicólogo autóctono y chamán. Para el psicólogo autóctono, el estado del chamán es el de un yo inalcanzable y esencial, mientras que para el chamán, ese yo esencial se ha convertido en contenido observable desde otro yo inalcanzable y esencial, que se ha convertido en contenido observable del nahual. Otro tanto sucede con la relación de curandero a psicólogo autóctono y de aprendiz a curandero. Por lo tanto, el eje de desarrollo chamánico es un eje de unificación. A medida que se avanza en ese eje, aparecen funciones nuevas que serán tratadas en el siguiente capítulo.